Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la cuarta semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Ven y Ve. Autor Pedro Dong. Título de la semana, Las bodas en Caná de Galilea. Día sábado, leer con oración. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Repetimos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Título del día: El milagro depende de creer y obedecer. El texto del matrimonio en Caná de Galilea continúa: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Juan capítulo 2 versículo 6. Las tinajas de piedra eran usadas en ceremonias para que los judíos se lavaran las manos, conforme a sus ritos de purificación. El número 6 se refiere a la creación del hombre, que fue creado del polvo de la tierra en el 6º día, como un vaso para contener al propio Dios. Romanos capítulo 9 versículo 21, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Y fue puesto en el huerto del Edén para ser llenado por el fruto del árbol de la vida, que representa a Cristo. Antes de la venida de Cristo, la ley con sus rituales eran la sombra de una realidad que vendría. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. La ley, con todas sus ceremonias y rituales, es una sombra de la realidad que es Cristo. Con el tiempo, los rituales de purificación con agua llegaron a ser meras prácticas religiosas. ¿Ustedes se acuerdan de que los judíos acusaron a los discípulos de Jesús de no lavarse las manos cuando comían? Mateo capítulo 15 versículos 2 al 8. El Señor los llamó hipócritas porque estaban aferrados a los ritos y formas exteriores, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 9. La verdadera purificación debe suceder de adentro hacia afuera. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo capítulo 15 versículos 17 al 20. No es el ritual de purificación de la tradición de los padres lo que purifica al hombre. No obstante, la realidad de la purificación llegó con Cristo. ¿Cuál es nuestra verdadera purificación? Veamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Lo que realmente purifica a la iglesia es el lavamiento del agua por la palabra. Por eso insistimos tanto sobre sumergirnos en la palabra. Alentamos mucho a cada uno a rumiar la palabra, revolver la olla, hacer gritos de guerra, inmersión explosiva y todo aquello que hace que la palabra circule entre nosotros.
Ese será el real proceso de purificación que nos santificará para que seamos presentados a Cristo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la boda en Caná, ¿en qué momento ocurrió exactamente el milagro? Veamos. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan capítulo 2, versículos 7 al 10. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Eran 6 tinajas, cada una con capacidad para 2 o 3 cántaros. Un cántaro tiene cerca de 40 litros, entonces cada tinaja tenía la capacidad de contener entre 80 y 120 litros. ¿Se produjo el milagro en el momento en que se llenaron de agua? No, sucedió cuando ellos obedecieron a la voz de mando del Señor. Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Para hacer el milagro hoy, Dios cuenta con la cooperación del hombre. Cuando el hombre obedece a la palabra y hace conforme a lo que Él ordena, el milagro sucede. ¡Qué maravilla! ¿Usted se acuerda de la multiplicación de los panes? Jesús pidió que sus discípulos alimentaran a la multitud, pero ellos dijeron que solo tenían 5 panes y 2 peces. El Señor pidió que los trajeran, los bendijo y los entregó en manos de los discípulos para que ellos mismos alimentaran a la multitud. Mateo capítulo 14 versículos 15 al 21. Cuando los discípulos obedecieron a su palabra y empezaron a distribuir, sucedió el milagro. Si el milagro tiene una receta, es la siguiente: creer y obedecer. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.